¿Pero me escuchan bien? Sí, profe, se escucha fino. Ok, voy a intentar, no va a ser, no es que las otras clases las hago sin que sea un desastre, pero esto va a ser un poquito más desastroso de lo normal. Tengan paciencia. Vamos a intentar terminar lo que habíamos hecho antes. Si se acuerdan, la clase pasada intentamos, esto me fastidia aquí bastante. ¿Cómo lo quito? ¿Esto se puede minimizar? Ah, ya sé lo que, no. ¿Y si hago así? Perfecto. Me siguen escuchando sin rollo, ¿no? Sí, profe. Ok, la clase pasada inicializamos la idea de entender cómo podemos colocarle valores a los pesos de las matrices, en caso, obviamente, recuerden, lineal, para tener una idea de qué es lo que puede suceder si colocamos pesos arbitrarios. La intuición normal, ok, valga el uso de la palabra, bueno, de hecho, por eso es, ¿qué pasó aquí? Segundo. No sé qué pasó. Ya va. Ah, no me va a dejar reescribir encima. Esto sí es un problema. Esto highlight. Deme 2 segundos. Como que en Mac está fallando esta extensión. A ver, ajá, esto. No, esto es signatures. ¿Y esto? Bueno, voy a usar el highlight, ¿ok? Ok, la intuición, valga el uso de la palabra normal, es simplemente, bueno, vamos a inicializar los pesos. Espero que se vea donde estoy rayando. ¿Se ve? Acá. Bueno, no voy a poder escribir encima, lo cual me da mucho fastidio. Pero bueno, espero que vean el mouse. Nada, no hay ninguna manera de escribir. Bueno, la intuición normal, valga el uso de la palabra, es inicializar los pesos con distribuciones normales, ¿no? ¿Qué nos dimos cuenta? Si hacemos esto de manera arbitraria, obviamente necesitamos saber cuál es el comportamiento del proceso de inicialización, dependiendo claramente de cuáles son los valores de la varianza o, da igual, la desviación estándar que estemos utilizando. Entonces nos dimos cuenta de manera empírica que para ciertos valores ocurre un fenómeno que se llama gradientes explotados, para otros valores existe el fenómeno de los gradientes que se desvanecen. En ambos casos son fenómenos obviamente que no son deseados en el sentido de, para muy pocas iteraciones del proceso del descenso del gradiente, no importa cuál, cada vez que estemos tratando de calcular las derivadas, ocurre el fenómeno de que los gradientes o tienden a infinito o tienden a cero por diferentes temas, obviamente, de computacionales, ¿no? De hecho, no lo he mencionado hasta ahora, creo que lo dije algo en el curso pasado. Una de las razones por las cuales logramos que esto sea utilizado y podemos entrenar redes que son más grandes es justamente la idea fundamental de que con backpropagation más estos algoritmos de optimización más este proceso de inicialización es factible poder conseguir estos gradientes de funciones exageradamente grandes, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este ejemplo nos dimos cuenta que, bueno, para 0.02 pareciera que es estable o son estables los valores de los pesos dentro de la red. La idea es, bueno, intentar entender por qué es ese valor. Y dijimos, bueno, la idea fundamental es que de alguna manera la desviación que vamos a utilizar, la varianza, es 2 dividido entre el parámetro que usamos de la ecuación normal, es 2 dividido entre la dimensión, el número de neuronas de cada una de las capas. Esto asumiendo que la cantidad de neuronas entre capas es la misma y hay una pequeña técnica cuando no son iguales. Luego dijimos, bueno, si usamos esta fórmula da este valor y luego intentamos demostrar el valor usando un poquito de teoría de probabilidades que ya sabíamos absolutamente todo cuando vimos las distribuidas uniformemente y las distribuidas de manera conjunta. Recordamos algunos nombres que le estamos dando, al final vimos las propiedades y tratamos de poder demostrar por qué llegamos a ese valor y al final
Espero que cuando vean los videos no les parezca tan complicado, pero no es trivial, pero podemos llegar al valor de por qué necesitamos esto. Y bueno, la idea fundamental es que tenemos una expresión que asocia el valor que tiene que tener los dos enfoques de las varianzas y simplemente igualamos y hacemos que los valores sean iguales, como cancelando el término de DH entre 2, colocando justamente el valor de varianza que le pasamos de manera inicial a el valor de omega como 2 entre la cantidad de neuronas. ¿Ok? Recuerden que ya asumimos que el parámetro del bias es un vector de ceros, en consecuencia no tenemos que demostrar nada porque por asunción es fácil que, bueno, simplemente colocamos muchos ceros y ya. Les di el paper, ¿ok? Aquí hablamos un poco de, bueno, en el caso de que las dimensiones no son las mismas, basta con promediarlas y ya, ¿ok? Falta una sola, en donde, bueno, se puede conseguir en este paper, que es simplemente otro tipo de inicialización. Por lo general se usa la inicialización utilizando la distribución normal abajo, pero se pueden usar las dos, ¿ok? Y la prueba es un poquito más sencilla que en el caso de la inicialización G, que es básicamente asumir, ¿ok? Si yo quiero que los pesos sigan una distribución uniforme, recordemos que la distribución uniforme basta con entender que cada uno de los puntos, si estamos en una variable aleatoria discreta, contiene el mismo valor de probabilidad. Si estamos en una continua, simplemente la FP tiene la misma altura, en consecuencia necesitamos multiplicar por una constante de normalización tal que me quede una distribución normal. Todo esto se lo deben acordar y bueno, básicamente la idea fundamental es, bueno, tratar de calcular si la varianza de W, esto es muy fácil de calcular, la varianza de W para una distribución uniforme es A cuadrado dividido entre 3, ¿ok? Siendo A, en este caso particular, ¿ok? Cuando hacemos límite superior menos límite inferior, aquí nos queda 2 veces A. ¿Por qué? Porque el límite superior y el límite inferior están centrados alrededor del cero y el valor absoluto es el mismo. Y luego, ok, simplemente por definición igualamos este señor A cuadrado entre 3 a 1 entre el número de la dimensión de entrada de cada una de las capas, porque esto lo estamos asumiendo obviamente por el caso del caso de la ReLU, y cuando igualamos esto nos queda una expresión que me dice raíz de 3 multiplicado por 1 entre la raíz cuadrada de las dimensiones de entrada de las capas, ¿no? En el paper, ¿qué hicieron ellos? En vez de utilizar, ¿ok? Raíz de 3 multiplicado por 1 entre raíz de n, siendo n la dimensión, ¿por qué creen ustedes que ellos usan menos 1 entre raíz de n? Fíjense que primero dice que es una heurística y ellos dicen, bueno, la heurística es esta. ¿Por qué creen ustedes que usan menos 1 entre raíz de n en vez de raíz de 3 multiplicado por menos 1 entre raíz de n y 1 entre raíz de n multiplicado por raíz de 3? ¿Ideas, muchachos? Creo que a este punto ya podemos, no importa que se equivoquen, digan algo. No sé, por simplicidad o simetría. Ambos son simétricos. Si multiplicara por una constante izquierda y derecha, igual es simétrico. Simplicidad puede ser, pero hay otro motivo que estamos buscando con la inicialización. Que sea estable el proceso, ¿no? Este intervalo que tiene en particular con el otro. Si multiplico por acá por un valor positivo y multiplico por acá por un valor positivo, ¿qué sucede? Se agranda más el intervalo. Es más grande el intervalo. Entonces, simplemente ellos, también para que yo creo que colocan heurístico y ya, eso es para salvarse en el caso de que no funcione bien, dicen, bueno, esto es una heurística, y yo creo que por simplicidad y para que pegara un poquito más el paper, bueno, tienen una expresión en donde no hay nada extraño, sino 1 entre la raíz de las dimensiones de entrada. Creo que tiene un poquito más como que llamaba un poquito más la atención. Ellos hacen otro cálculo asumiendo, que las dimensiones no son iguales. Cuando no son iguales las dimensiones, basta con igualarlo a 2 entre la suma
de las dimensiones de entrada, que es similar a lo que sucede con ReLU. Y bueno, la constante, en vez de ser raíz de 3 multiplicado por 1 entre esto, me queda 6, raíz de 6, multiplicado por 1 entre la raíz de la suma de las dimensiones de entrada y salida, dependiendo de cuánto es la diferencia, obviamente, entre la entrada y salida para una matriz de una unidad de capa oculta, ¿no? Si quieren leer más, pueden leerse los papers. Al final tenemos un pequeño resumen de qué utilizar dependiendo de las funciones de activación. Evidentemente hay otros modelos de inicialización dependiendo de funciones de activación. No podemos dar todos, obviamente, pero tenemos dos casos. La idea fundamental es, por ejemplo, la que estamos viendo hoy con tangente hiperbólica es ideal, la que vimos la clase pasada con ReLU es ideal. Si utilizamos la que vimos hoy con ReLU, es riesgoso desde el punto de vista de inicialización. Si utilizamos K-mean, que fue la que vimos la clase pasada con, recuerden que es el nombre y el apellido, con tangente hiperbólica, también es riesgoso. Hay unos pequeños experimentos en donde podemos ver, por ejemplo, en el caso de inicializar con la Xavier y tangente hiperbólica, que es la que estamos viendo hoy, fíjense cómo los valores de inicialización hay alrededor de 1000 centrados en el 0, y los extremos no tenemos tantos valores absolutamente pegados entre -1 y 1, y bueno, por eso es que pareciera que es un poquito más estable el proceso de inicialización que utilizándolo, por ejemplo, la K-mean con tangente hiperbólica, donde si se fijan, muchísimos valores, alrededor de 5000, se están aglomerando alrededor del -1 y el 1, y donde se ve que funciona mucho mejor la otra es específicamente en la que vimos la clase pasada con ReLU. Fíjense cómo la distribución de los valores de salida está un poquito mejor distribuida, y hay muchos que son 0, que es esperado con la función de activación ReLU, porque muchos de los valores, recuerden que cuando tenemos valores negativos los colocamos en 0 por ReLU. Fíjense cómo obviamente hay bastantes valores alrededor de 0 a 4. Fíjense que si usara la inicialización Xavier, que me queda bastantes parts con valores muy cercanos a 0, y en consecuencia sería obvio que es completamente inútil utilizarlo si estuviésemos la función de activación de la ReLU, ¿no? En PyTorch, si quisieran, pueden obviamente meterse a ver ambas páginas de las funciones de inicialización de las redes neuronales, y podrán ver cómo en torch.neuronetworks.init hay muchísimas más, no solo K-mean y Xavier, ¿ok? Hay muchísimas maneras de inicializar. La mayoría de las veces intentamos hacer esto, entender cuáles son los valores dada una función de activación, y bueno, cuáles serían valores que hagan que el proceso de entrenamiento sea estable. La idea básica es que logremos conseguir que el proceso sea estable y podamos conseguir estos gradientes, ¿ok? Bien, preguntas. Cool, hasta esto es lo que va para la tarea. No necesitan más nada. Igual recuerden que estoy disponible al 100% si tienen alguna pregunta.